Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias porque tú nos permites poder reunirnos con la finalidad de adorarte, Señor, como iglesia, de exaltarte. Te pido, Dios, que nos ayude, Señor, a que podamos seguir adorándote, Señor, así como te hemos adorado por medio de la oración, por medio de todo cuanto hemos hecho, por medio de la clase que se ha impartido. Señor, que podamos adorarte en esta hora por medio de la escucha reverente de tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, a aplicar tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre siga siendo glorificado en nosotros y en medio nuestro, y que tu palabra te exalte y te glorifique. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quiero que hablemos de las marcas de la iglesia verdadera. Cuando decimos las marcas de la iglesia verdadera, es porque es la iglesia, y cuando decimos la iglesia, nos estamos refiriendo a lo que es todo el cuerpo de Cristo, todo el conjunto de creyentes que forman el cuerpo de Cristo. Y luego el cuerpo de Cristo está dividido por iglesias locales, y podemos decir entonces las marcas de la iglesia local, pero es las marcas de la iglesia en sentido general, lo que sería la iglesia verdadera. En el caso de nosotros, ya la iglesia local, una iglesia verdadera. Y decir a manera de introducción que cada época tiene algo que la identifique. Cada época usted se pone a contemplar, usted se pone a observar, y cada época tiene algo que usted puede identificar a simple rasgo. Y por ejemplo, los años 60. Podemos identificar los años 60 con el movimiento hippie. Lo que tuvieron por allá saben lo que estoy diciendo. Y lo menos avanzado también. El movimiento hippie, bajo la hipótesis de un supuesto amor libre y del pacifismo. También esta época podemos nosotros identificarla por el uso excesivo de drogas, la revolución sexual que la vemos también en los años 60, fue donde también los años 60 quedó marcado porque fue lo que algunos llaman el inicio de la debacle educativa. Y en Estados Unidos, que es donde surge este movimiento, tenía un eslogan muy peculiar, un eslogan, a pesar de ser un movimiento contracultural, su eslogan era paz y amor. Y algo que diga paz y amor no puede ser malo, dirán ellos. Ya luego más adelante, en la época de los años 80, nosotros podemos identificar los años 80 con un liberalismo radical que se impuso. Y nosotros podemos mencionar algunas cosas. De hecho, podemos mencionar la expresión, cómo la gente cambió la expresión de los años 80 a los años, de los 60 a los 80, el cambio hippie se fue transformando y en esos años 80 se vio la moda afectada y la moda pasó a ser una forma de expresión. El pensamiento también cambió, las ideas fueron transformadas y todo fue llevado y relegado a una transición del movimiento hippie que luego entonces nos deja como consecuencia, por ejemplo, en español, surgió el rock en español. Dio a luz varios géneros musicales que podemos identificar
de los años 80, por ejemplo, en nuestro país, ustedes han escuchado muy frecuente el merengue de los 80. Yo sé que ustedes lo han escuchado porque en los años 80 el merengue cambió. Y ese merengue que se hacía y que se inició con Joséito Mateo, con el mismo Johnny, cambia en los años 80 a un merengue meramente romántico, expresivo y en otro momento lascivo. Pero lo que quiero que veamos es el hecho de que en los años 80 este estilo liberal fue creciendo, a pesar de que en las expresiones poéticas y las expresiones artísticas, estas expresiones estaban ligadas a una expresión poética donde no solo importaba quién lo decía, sino que importaba cómo se decía. En los años 90, nosotros podemos identificar los años 90 como el inicio de la tecnología, donde nosotros podemos identificar rápidamente que en los años 80 aparece Google. No sé si, ¿verdad? Yo todavía estaba como medio adolescente, no me acuerdo muy bien. Pero me dicen que en los años 90 aparece Google. De hecho, Google celebró la semana pasada 25 años. Surgió también el correo electrónico, algunas redes sociales como Yahoo, Yupi. Me están mirando gente y está haciendo así, se están acordando de momentos memorables, ¿verdad? Pero lo que yo quiero con todo esto es que usted piense y que de inmediato usted pueda conectar con el hecho de que cada época tiene sus marcas y cada época tiene sus cosas que la identifican. Y eso no podemos negarlo. Cada época tiene sus cosas que la distinguen una de la otra. Bueno, algo parecido a esto, guardando la distancia, es lo que yo quiero que nosotros veamos con la iglesia. Existe la iglesia falsa que tiene sus marcas y existe la iglesia verdadera que también tiene sus marcas y que son latentes y que están ahí y que nosotros podemos identificarla. Ambas tienen sus marcas. Lo que la distingue es lo que ellas hacen y lo que ellas practican, porque a veces parecieran como la misma cosa. Y por eso hoy estaremos hablando de estas marcas de una iglesia verdadera. Nosotros sabemos que existen muchas iglesias. Existen y hay muchas iglesias. Y de hecho hay muchos inconversos que quieren utilizar esto para hablar en contra de la fe, tomando eso como un punto negativo. Hay iglesias que tienen estilos peculiares. Hay iglesias que uno no sabe si ellos tienen un servicio de adoración a Dios o tienen un espectáculo para poder atraer a la gente, o ambas cosas. Pero tienen sus estilos. Y yo quiero que nosotros veamos hoy cuál es la diferencia de una iglesia bíblica, realmente bíblica, que es a la iglesia que se llama una iglesia verdadera. ¿Qué hace una iglesia verdadera? ¿Cuáles son las marcas que yo pueda ver una iglesia y decir, no, esta es una iglesia verdadera? ¿Qué identifica una iglesia verdadera de una iglesia que no lo es? Y es obvio decir que lo que la identifica son sus marcas, que son marcas esenciales de una iglesia verdadera. Yo no estoy diciendo que la iglesia verdadera es una iglesia perfecta y una iglesia que no va a pecar. Eso no es lo que yo estoy diciendo. No, porque de entrada la iglesia verdadera será perfecta, pero solo en el cielo, no aquí. La iglesia verdadera es una iglesia perfecta en el cielo. Aquí, otra cosa, ¿verdad que sí? Aquí la iglesia tiene luchas, crisis, tiene luchas con el pecado, va de manera intermitente a tener esas crisis,
va a temblar ante las crisis, va a temblar ante el pecado y va a cuidarse de no caer porque se siente atraído por el pecado, porque el pecado no fue eliminado en el momento en el que nosotros creímos a Cristo. No, todavía. Nosotros tenemos lucha, nosotros tenemos crisis, nosotros tenemos dificultades, nosotros tenemos problemas con pecados que nos llaman la atención, con pecados que nos quieren seducir y que si nosotros no ponemos de nuestra parte vamos a sucumbir y vamos a caer ante el pecado. Y en ocasiones, para esa iglesia será necesaria la restauración de sus miembros porque van a caer en el pecado, van a sucumbir ante ese pecado y van a caer y van a temblar. Algunos van a temblar y no van a pecar como dice las Escrituras, pero otros van a caer en el pecado y va a ser necesario entonces restaurar a esa persona porque eso no lo exime, no lo excluye de la iglesia de Cristo. La iglesia o cada creyente de manera particular deberá tener cuidado de su propia concupiscencia para no faltar a su Señor. Con relación al pecado, cuando el creyente peca, lo lógico es que el creyente se siente mal. El pecado debería llenar de dolor el corazón del creyente. Cuando un creyente peca, su corazón es inundado con una tristeza y con un dolor porque ha ofendido a su Señor. Porque él sabe que no ha podido mantenerse fiel ante aquel que le ha llamado y que le ha salvado. En la iglesia verdadera, lo primero, en la iglesia verdadera, el pecado produce dolor. Cuando usted ve a un creyente que el pecado no le produce dolor, entonces es cuestionado. Hay que ver qué está sucediendo. Cuando alguien se enfrenta por su pecado a sí mismo y esa persona suele sucumbir ante el pecado y es enfrentado por causa de ese pecado cometido y esa persona no entra en razón, y si no entra en razón no puede ser restaurado, porque una persona que peca, si no reconoce que pecó, ¿cómo tú lo vas a restaurar? ¿Cómo tú vas a ayudar a un vicioso si de entrada el vicioso te dice no, yo no soy vicioso? No, el problema es más serio todavía. Entonces, lo primero que tú tienes que reconocer es sí, yo pequé, yo falté y en base a eso entonces te vamos a restaurar. Pero si un creyente que falta, que peca, no reconoce su falta y en vez de reconocer su falta lo que hace es que se subleva, se la han cogido conmigo. Yo no sé si ustedes recuerdan a David. David había pecado. David se había llegado a la esposa de su general. Cuando la esposa del general sale embarazada, él manda a buscar a la esposa del general para que se acueste con su esposa. Manda a buscar al general a la batalla para que el general duerma con su esposa. Y así entonces poder decir, no, pero es tuyo el muchacho porque tú dormiste con ella. Y yo me imagino cómo buscaron a esta señora en la guerra, en plena guerra, el rey te mandó a buscar. La Biblia no nos da detalles de todo lo que David le dijo, pero imagínense qué pudo haberle dicho David para sacar a este hombre de la guerra y decirle, vete y ten una noche de avivamiento y gozo con tu esposa. Y este soldado era tan fiel, este soldado era tan leal que no quiso ir y se quedó durmiendo afuera del palacio real, en la alfombra real, ahí se quedó durmiendo ahí. Y no fue a acostarse con su esposa. Entonces David le manda una sentencia de muerte, lo manda a la batalla y manda a ponerlo al frente de la batalla. Cuando la batalla esté en su buena, cuando la batalla haya arreciado, David dice que lo pongan al frente para que lo mataran y el poder quedarse con la esposa de su general. Un plan macabro de parte del hombre de Dios. Usted dice, bueno, los hombres de Dios son santos. Bueno, la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios.
Si Dios dice eso de usted, me dice, me avisa al finalizar del culto para saber que tenemos que orar por usted por mentira. Pero Dios dice de David que David tenía un corazón conforme al de él y David se descuidó. Y al descuidarse, mira el plan macabro que hace David. No solo pecó, un plan macabro alrededor de su pecado para acabar con la vida de este general suyo. Cuando nosotros nos descuidamos con el pecado, nos pasa lo mismo que le pasó al rey David. Quiso ocultar su pecado. Y para ocultar el pecado hay que seguir cometiendo otros pecados más. Otro y pecado tras otro que fueron envueltos uno tras otro. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Versículo 1 en adelante, vamos a leer algunos versículos para que entendamos lo que estoy diciendo. Luego que pasa todo esto con David, entonces Dios envía al profeta Natán. Y eso es lo que nos dice este texto aquí. Dios envía al profeta Natán, versículo 1. El Señor envió al profeta Natán a ver a David. Cuando Natán se presentó ante él, le dijo, en una ciudad habían dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una oveja que había comprado. Y él mismo la crió y la oveja creció en compañía suya y de sus hijos. Comían de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante, sino que le quitó al hombre pobre su oveja y la preparó para dársela al que había llegado. Versículo 5, David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán, te juro por Dios que quien haya hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la oveja porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Versículo 7. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Y eso es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá. Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer, puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia y de tu propia cara. Tomaré a tus mujeres y se la entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ella a plena luz del sol. Versículo 12. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán entonces le dice ahí, el Señor no te va a matar. Pero el profeta Natán le hace una gráfica a David, una gráfica de lo que había sucedido y que David no lo tenía pendiente. Y le muestra el profeta Natán a David la condición pecaminosa, la situación pecaminosa que David había tratado y la condición pecaminosa que había en el corazón del rey. Pero el pecado que David había cometido era un pecado que David lo tenía escondido y que él, como estaba descuidado espiritualmente, él no se había detenido a considerar la gravedad de su pecado. Y cuando él escucha lo que le está diciendo el profeta Natán, él se molesta, lleno de ira, y sentencia inmediatamente al hombre de la narración del profeta Natán.
Y cuando el profeta Natán lo enfrenta y le dice, ese hombre eres tú. Señores, Natán está hablando con el rey. Y el rey puede mandar a arrancarle la cabeza al profeta. El rey podía mandar a matarlo, porque le está faltando el respeto al rey. Pero David era un hombre de Dios. Y inmediatamente David escucha, ese hombre eres tú. David reacciona y David reconoce su pecado. Sin pose, sin arrogancia. David simplemente dice, he pecado contra el Señor. Quizás si hubiese sido uno de nosotros, lo que hubiese dicho al profeta Natán es, sí, yo pequé, pero es que el Señor sabe cómo son los corderos. Sí, yo pequé, pero no fue culpa mía, fue ella la que me estaba provocando. Ella fue la culpable, ella fue la que me hizo, él fue el que me hizo, él fue el que hizo tal o cual cosa, y yo caí porque yo soy una persona que tengo mis debilidades. Eso se llama justificación. Y David nunca se justificó, sino que David reconoció su pecado y se humilló ante Dios. Y eso es lo que se supone que debe hacer un verdadero creyente. No es que no va a pecar, es que cuando peque debe reconocer que pecó, debe reconocer que está actuando mal y debe arrepentirse y debe humillarse a Dios porque ha cometido una falta ante su Señor. Yo no le estoy diciendo que el creyente de la iglesia verdadera es un creyente perfecto. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el creyente de una iglesia verdadera es un creyente que reconoce sus faltas. Es un creyente que cuando le es cuestionado por su pecado, no se justifica porque él no está buscando su propia gloria, sino la gloria de su Señor. Y él está apuntando a Cristo, quien se supone que es el autor y el consumador de su fe. Entonces tenemos que ser sinceros. Y vamos a ser sinceros, sí. Ahora, ¿vamos a ser perfectos? No. Pero seamos sinceros. Seamos sinceros con nosotros, seamos sinceros con el Señor. Y por ello nosotros debemos cuidarnos, no sea que nosotros caigamos en lazos del diablo. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer la diferencia entre un creyente que pecó, o entre un creyente que peca, o entre una iglesia que peca y una iglesia apóstata, que no es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera es una iglesia que falla, pero que se arrepiente y que va a Cristo en oración, arrepentida y buscando en Cristo justificación. Para proteger el desarrollo de la iglesia, para proteger el cuidado de la iglesia, nosotros vamos a ver 3 marcas, lo que es reconocido históricamente como las marcas distintivas de una iglesia verdadera. Históricamente se han reconocido 3 marcas. Número 1, la predicación verdadera de la palabra de Dios. Número 2, el uso de los sacramentos de acuerdo a su institución. Y número 3, la práctica de la disciplina a la iglesia. Son las 3 marcas distintivas que históricamente se han señalado, se han definido de una iglesia verdadera. Y veamos el primer punto. La iglesia verdadera es una iglesia que expone la palabra de Dios con fidelidad. Es una iglesia que defiende las doctrinas bíblicas. No es una iglesia pragmática, que es lo que se está usando hoy. El pragmatismo. No es una iglesia pragmática, es una iglesia centrada en la palabra de Dios. No es una iglesia pragmática que busca lo que funcione. Es una iglesia que está centrada en Cristo, en su gloria, en su palabra. No es la psicología la que le da el aliento a la iglesia verdadera, es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios la que le da vida al creyente. Es la palabra de Dios la que hace que el pecador perdido venga a la fe. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es inerrante y la que es toda suficiente. Mire cómo lo dice Timoteo, segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el problema de algunas iglesias hoy o de algunos púlpitos hoy? Que se está predicando otra cosa que no es la palabra de Dios, que se está buscando cómo entretener a la gente desde los púlpitos. Se le está dedicando más tiempo a la paja que a la palabra de Dios. Y si nosotros queremos tener una iglesia sana, nosotros tenemos que darle a esa iglesia la palabra de Dios, porque lo único que va a provocar esa sanidad en el corazón del hombre es la palabra de Dios. Es rumiar la palabra de Dios, es comer la palabra de Dios, es cantar la palabra de Dios, es que todo lo que nosotros hagamos esté centrado en la palabra de Dios. Es esa iglesia verdadera está entonces centrada en la palabra de Dios. Por eso las iglesias locales deberían centrar todas sus prácticas en las Escrituras. Todas sus prácticas en las Escrituras. Es la palabra de Dios, esa dinamita que explota en el corazón de piedra del pecador y lo convierte en un corazón de carne. Eso lo hace solamente la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, esa herramienta utilizada por el Espíritu Santo para poder traer aquel que ya el Padre escogió en Cristo en el pasado eterno. Una iglesia verdadera enseña lo esencial para la fe cristiana. Una iglesia verdadera es una iglesia que está centrada en las Escrituras, que rumea las Escrituras, que escarba las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Una iglesia verdadera enseña la justificación, enseña la expiación, enseña la Trinidad, enseña la doctrina de la gracia. Debemos centrar nuestras discusiones como iglesia en las Escrituras. Y ese es el primer punto. Una iglesia verdadera está centrada en las Escrituras. Una iglesia verdadera no dice, ¿qué es lo que quieren hacer? Vamos a reunirnos a ver si eso lo podemos hacer. Y la iglesia en pleno decide entonces si puede hacer eso. No, no es eso. Una iglesia verdadera es la que dice, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué dice la Biblia en torno a eso? Vamos a la Biblia y si la Biblia lo dice, lo vamos a hacer. Porque la regla de fe de nosotros no es ni la autoridad pastoral, no son los diáconos, no son los líderes, no. La regla y la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. A quien tenemos que someternos es a la palabra de Dios y es lo que diga la palabra de Dios, únicamente. Segundo punto, la administración de los sacramentos. Los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Cuando hablamos de los sacramentos estamos hablando de la cena del Señor y del bautismo. ¿Qué son los sacramentos? Son esas ceremonias que hacemos en el caso de la Santa Cena que hicimos hoy. Y estos nos señalan la unidad de la comunidad de fe con Cristo. Los sacramentos, o sea, la Santa Cena y el bautismo, apuntan o nos señalan esta unidad que tiene la iglesia como una comunidad de fe con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y mediante el uso que hacemos del bautismo y de la Santa Cena, nosotros estamos mostrando esa unidad y nosotros estamos fortaleciéndola también. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros
llevemos una nueva vida. ¿Cuántas veces? Una vez alguien me preguntó, ¿cuántas veces debe bautizarse una persona? Bueno, una sola vez y para siempre. El bautismo es una sola vez y para siempre. El bautismo es un símbolo donde a ti te sumergen en el agua y la idea es que al sumergirte el viejo hombre es sepultado y vuelve a la vida un nuevo ser que ha sido resucitado con Cristo en la cruz del Calvario. Un ser que fue comprado a precio de sangre por Jesucristo en la cruz. Entonces el bautismo es un símbolo que nos habla de lo que Cristo hizo por nosotros y nos habla también de nuestra unión con Cristo. Por eso todo creyente debe bautizarse. Ahora, ¿por qué debe todo creyente bautizarse? Porque yo quiero que todos los creyentes se bauticen. Porque nosotros como iglesia hemos decidido que todo el que se convierte en esta iglesia tiene que bautizarse por eso. No, es porque la Biblia lo enseña. Hechos capítulo 2, versículo 37 y versículo 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Recuerden, este es el contexto de que Pedro está predicando. Y cuando ellos terminan de predicar, que son convencidos por el Espíritu Santo, entonces ellos gritan a Pedro: ¿qué vamos a hacer? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro? Arrepiéntase y bautícese. O sea, tiene que hacer ambas cosas. Tú tienes que arrepentirte y tienes que bautizarte porque la una cosa va con la otra. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, si ustedes miran el cuerpo y el orden del texto, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué va primero? ¿El hacer discípulo o el bautizarse? Usted me pudiera decir: el texto lo dice claro, hay que hacer discípulo primero y luego bautizarlo. El problema es que hacer discípulo nos va a llevar toda la vida. Nos va a llevar toda la vida de creyente el ser discípulo. Nos vamos a morir, vamos a partir de esta tierra y todavía no vamos a decir: ya yo terminé, ya yo no necesito nada que tenga que ver con él. No. Entonces, el orden del texto, aquí podríamos decir que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, lo primero es que la persona tiene que arrepentirse. Una vez se arrepiente, entonces la persona tiene que bautizarse. Y entonces sigue ahí el hecho de hacerlo un discípulo. Pero lo real y lo que nosotros podemos ver a simple vista es que todo creyente debe ser bautizado, porque eso es lo que indica las Escrituras. ¿Cuál es el requisito para que una persona se bautice? ¿Cuál es el requisito para el bautismo? Yo me quiero bautizar. ¿Cuál es el requisito indispensable para una persona ser bautizada? Que crea. Cree. Todo el que se arrepiente, todo el que creyó, debe ser bautizado. Miren cómo lo dice la confesión de fe. No sé, Héctor va a hablar de eso un día de esto. Héctor es el jefe de la confesión. En el punto número 29, en el párrafo 1, dice la confesión de fe. Lo puede anotar y buscarlo en su casa. Yo sé que ustedes tienen la confesión. Dice la confesión, cito: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar insertado en Él, de la remisión de pecado y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar
en novedad de vida. Wow. Entonces, hermano, cierro con la parte del bautismo diciendo que todo creyente debe bautizarse y tiene que bautizarse. El que crea y sea bautizado. ¿Cuál es el requisito para el bautismo? Creer. Llegó una época en donde muchas iglesias ponían requisitos para el bautismo y decía, bueno, para tú bautizarte, aquí yo tengo una lista de 104 cosas que tú tienes que hacer para tú poder bautizarte. No, la Biblia no encontramos eso. La Biblia nos dice que el que cree debe ser bautizado. Simplemente. Y la Santa Cena, yo creo que yo le he dicho otras veces que cuando yo vine al Evangelio y me hablaron de la Santa Cena, yo le he dicho a ustedes que esa vez, un sábado me dijeron, mañana van a dar Santa Cena. Y yo ese sábado comí light, ligero, porque yo dije, bueno, mañana voy para la iglesia y hay Santa Cena. Algo que sea santo no puede ser de que una cosita. De que... Al otro día domingo yo trabajaba de temprano porque era un negocio de expendio de bebidas alcohólicas. Y yo trabajaba de temprano en la preparación. Y el culto era en la noche, imagínense. Porque si era una Santa Cena y era cena, tenía que ser de noche. Yo ese domingo casi no comí nada. Y yo con la mía por dentro, ustedes porque no saben. Me hicieron unos guineitos con huevo. Y yo miraba esos guineitos con mala fe. Yo les voy a hacer un cuento a ustedes esta noche. Cuando llego a la iglesia, yo era nuevo creyente. Yo tenía como 2 semanas en la iglesia. Lo primero que yo escucho que dice el pastor es, la Santa Cena solo pueden participar los bautizados. Digo, mierda. ¿Cómo así? Solo los bautizados. Ya, ahí ya yo no tengo... Me caí, pero cuando vi que era la Santa Cena, ahí fue que yo me deprimí. Pero la Santa Cena de que yo le estoy hablando, de ese tiempo, no es la Santa Cena de hoy. Dicho sea de paso, yo voy a pedir una reunión a la iglesia porque a Abraham hay que ponerle disciplina. Nilda. Señores, porque no hay que exagerar. Yo he dicho otras veces que Nilda compra una galleta de soda para el año. Y ella la divide. Compra una galletita y la corta. Y una galleta para un mes. Una hoja de una galleta. Así no, hermano. Eso no es la cena del Señor. Pero eso era lo que yo creía cuando se hablaba de la cena. Yo no entendía, siendo nuevo creyente, el hecho de que había cierta solemnidad, de que eso representaba nada. No, yo no entendía eso. Yo lo que entendía era que no íbamos a comer y que se iba a dar un ejemplo. Y créanme que en ese tiempo yo hablaba de ejemplo. Era un ejemplo de verdad. Era un ejemplo cierto. No era cualquier ejemplo. Había que coger miedo. No voy a decir muchas cosas porque se está grabando. Pero vamos a Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, para que veamos la primera celebración de la cena cuando fue constituida por el Señor. Dice Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20. También tomó pan y después de dar gracia lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan estos en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por todos ustedes. El Señor constituyó la ceremonia de la Santa Cena para que nosotros pudiéramos recordar y nosotros pudiéramos conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Es sencillo, el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino, la sangre. El vino, la sangre que fue derramada por todos aquellos
que el Padre escogió en el Hijo en el pasado eterno. O sea que ahora el nuevo pacto, al igual que el antiguo pacto fue sellado con sangre. Y el nuevo pacto también es sellado con sangre, pero con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y con la sangre del Hijo de Dios, entonces es ratificado el pacto. Dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña una doctrina que se llama transustanciación. Yo duré 3 meses para poder aprenderme esa palabrita, así que le voy a echar cosas con ella ahora. La transustanciación, que significa la transustanciación, que durante el proceso de la misa, dice la Iglesia Católica, cuando se está haciendo la misa, ocurre un milagro. Oiga bien esto. Y cuando ocurre ese milagro, recuerden que yo le estoy diciendo lo que dice la Iglesia Católica, ocurre un milagro. Y con este milagro, los elementos se transforman. O sea, lo que ustedes llaman, lo que ellos le llaman la hostia, y el vino que nada más se lo beben los sacerdotes, se transforma. ¿Cómo así que se transforma? En ese milagro de que se transforman, la hostia o el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y el vino, que nada más se lo bebe el tipo, se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Yo no puedo entender eso. Para mí es una locura. Porque ellos después, yo no sé si usted ha visto una misa, y yo veo cuando sacan la cuestión esta chiquitica, así como la de Abraham, y yo veo pan. ¿Alguien ha visto carne? Usted ha visto sacando del asunto que ellos lo sacan y salió un mulo de pollo. No, es pan que sale. Bueno, ellos quieren, para ellos darle cierto misticismo a eso, ellos dicen que eso se convierte de manera literal en el cuerpo y la sangre de Cristo. Nunca he escuchado a nadie decir, me supo a carne la hostia. Nada que ver. Eso es simplemente un cuento de camino de esta gente. Aunque ellos creen que estos elementos se asemejan al cuerpo de Cristo, al punto de que toman cierta igualdad a la sangre de Cristo, al cierto punto que ellos están bebiendo sangre, pero en realidad no es así. Los elementos, lo que nos enseña la Biblia es que son un símbolo. Una cosa es algo que es un símbolo y otra cosa muy diferente es yo decirle que cuando yo termino de orar, en automático el pedazo de galleta que usted tiene en la mano se le convirtió en un pedazo de carne del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo ha rendido. Imagínense del libro de los Hechos para acá, celebrando Santa Cena, ese cuerpo ha rendido mucho. Se convierte literalmente, no, eso no es así. Es un símbolo. Y nosotros, la idea es que cuando nosotros nos enfrentamos a la Santa Cena, nosotros podamos meditar y reflexionar en esos elementos que simbolizan lo que fueron los elementos reales, que fue el cuerpo de Cristo, que es lo que representa el pan, y el juguito de uva, que es lo que representa entonces la sangre de Cristo. La Santa Cena, entonces, dicho eso, tenemos que decir que es un acto solemne. La Santa Cena es un acto solemne, fue constituida por Dios para que nosotros podamos recordar la muerte y la resurrección de su Hijo. Hay, por ejemplo, en la iglesia de los Corintios, que es una iglesia buena, la iglesia de los Corintios, hubo un problema serio con el asunto de la Santa Cena, porque yo reitero, mi queja no era como nosotros hacemos la Santa Cena ahora. Fíjense que donde nosotros leímos dice que cada quien va, come y se embriaga. La iglesia se juntaba a comer y era comer, pero había un problema. Y era que Abraham iba a Dajabón, traía 3 chivos de allá, Enilda se los cocinaba, y Abraham y Enilda se sentaban a comerse sus chivos y traían a Aaron y se ponían en su lado. Héctor compraba una vaca, se juntaba con Glenny y se comían su asunto ahí con 2 o 3. Y no tomaban en cuenta que entonces
el pobre Wilfredo no traía nada, traía unos guineitos con huevo y ellos ni siquiera le brindaban. Y entonces la idea de eso es que la Santa Cena, el contexto de esta ceremonia y de la celebración y de lo que se hace alrededor de la Santa Cena, tiene que llevar a la iglesia a la unidad, tiene que llevarnos a nosotros poder unirnos más, porque nosotros estamos con esto recordando la muerte y la resurrección de Cristo, y eso debe llevar a la iglesia a una unidad, no a una separación. Y lo que pasaba con la iglesia de Corinto era que la celebración de la Santa Cena, en vez de llevar a la iglesia a la unidad, llevaba a la iglesia a la separación. Y entonces Pablo lo reprende y le dice: ustedes no tienen casa que vayan a comer. Cuando ustedes se juntan, eso no es comer la cena del Señor, le dice Pablo. Eso no es eso. Nosotros no nos pasa eso con la Santa Cena, pero eso puede pasarnos en un compartir. ¿O no? En un compartir, Glenny nos invita a su casa y dice: vengan que yo le voy a hacer un patimongo. Sentí a Dios cuando dije eso. Por eso hice una pausa. Glenny nos dice: vengan que le voy a hacer un patimongo. Y vamos todos los hermanos ya a gozarnos en el Señor. El único que no va a estar contento es Héctor, porque es que va a tener que pagar. Pero vamos. ¿Y qué sucede? Que los primeros hermanos que comienzan a servirse se sirven grandes cantidades. Y a pesar de que ella hizo mucho, pero como todo el que va se sirve grandes cantidades, los que vienen atrás tienen que comer poco, porque se sirvieron de manera desmedida. Entonces, cuando nosotros estamos juntos como hermanos, nosotros hasta en eso de compartir los alimentos tenemos que pensar el uno con el otro. Yo tengo que pensar en que Abraham come. Abraham, una gente que camine tanto tiene que comer. Abraham come y los demás comen. Yo no puedo servir como que yo soy el único que voy a comer. Y eso era lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. Porque en lo simple que es en la comida, hasta en eso tiene que haber unidad en la iglesia. El nosotros reunirnos a comernos ese patimongo que Glenny nos va a invitar la semana que viene. Reunirnos a eso no puede provocar una unidad. No puede provocar, una división. Que salgan diciendo: pero tú viste como Glenny le sirvió a la hermana Nilda. Ay. Pero la hermana Nilda quería que eso era para ella, eso fue al pastor que se lo hicieron. Ay. Señores, por comida, nos vamos a nosotros a dividir por comida. Vamos a tener problemas por tontería. Así hay otras cosas. Eso es lo más simple. Partimos de lo más simple a lo más complejo. Por comida nos vamos a dividir. Bueno, la iglesia de los Corintios estaba dividido por comida. O eso era parte de la división de los Corintios. ¿Dejaron los Corintios de ser iglesia por eso? No. ¿Cómo Pablo saluda a los Corintios? Mire cómo Pablo saluda a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, vuestro hermano. Versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quién es que le está escribiendo? A la iglesia de Dios, que tenía mucho desorden, que tenía muchísimas divisiones. Y Pablo dice: yo le estoy escribiendo a la iglesia de Dios. O sea, nosotros podemos ser iglesia de Dios y masticarnos el uno con el otro. Cito nuevamente un párrafo de la confesión de fe, el punto 30, párrafo 1, que nos habla de la confesión, de la Santa Cena. Dice allí la confesión, cito: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche que fue entregado. ¿Cuándo fue constituida? La misma noche en que Él fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual, crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que se le deben a Él,
para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. ¿Cuándo nosotros debemos celebrar la Santa Cena? Ahí el Señor dejó establecido un día. Bueno, celebren el primer domingo de cada mes. ¿Dice la Biblia eso? No. ¿Nos dicen con qué frecuencia debemos hacerla? Tampoco. De hecho, habían iglesias que celebraban la Santa Cena todos los domingos. Dirá, ay, qué exagerados son. Yo pudiera motivar eso, pero si fuera chivo, ¿verdad? O algo así, pero como Abraham no tiene sacrificado, no creo. Pero lo cierto es que el Señor no nos pone a nosotros ni un tiempo, ni una frecuencia. No nos dice, bueno, tiene que ser el primero, el segundo, el tercero. No. Cada vez que ustedes celebren la Santa Cena, es lo que nos dice. Cada vez que ustedes hagan esto, o sea, nosotros determinamos qué día lo hacemos. Y nosotros como iglesia, bueno, lo hacemos el primer domingo de cada mes. Porque no hay una fecha establecida para eso. Pero cada creyente debe celebrar y debe participar y debe comer los elementos de la Santa Cena. Antes decían que mira, ten cuidado. Porque si tú dices el día anterior, hace algo que tú no debiste hacer o piensa algo que no debiste pensar, y tú vienes con algún pecado el domingo a la iglesia, cuando te comas entonces el pan, se te va a atragantar en la garganta y te va a asfixiar y te va a morir. No se rían, que es verdad. Y habían iglesias que habían hermanos que no les gustaban tomarse la Santa Cena porque ellos decían, es que yo no sé si ayer yo pensé algo que no debí pensar. Como si nosotros podemos decir, no, yo pude vivir, el mes pasado completo sin yo cometer ningún tipo de pecado. ¿Quién puede decir eso? Le digo, nos tomamos una foto con usted y lo exhibimos como, ¿verdad?, la reencarnación de él. Pero eso no es la Santa Cena, hermano. Nosotros tenemos que venir a la Santa Cena, meditar, reflexionar, pensar y saber que es una ceremonia y que con esta ceremonia nosotros vamos a reflexionar, a meditar en la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. En lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Y esa es la idea. Punto número 3, ya el tiempo se me está agotando. La disciplina de la iglesia. Aunque la disciplina de la iglesia a veces se puede asociar de manera equivocada con la severidad. El hecho de que yo sea severo no significa que yo sepa disciplinar. El hecho de que yo sea una persona pacífica, mansa de carácter, tampoco significa eso. La disciplina es una herramienta que tiene que ver con el cuidado de la iglesia y es una herramienta que está basada en lo que enseñan las Escrituras. Fíjense que hablé de los sacramentos y dije que estaban ¿dónde? En las Escrituras. Hablo ahora de la disciplina y también las Escrituras. Por eso es que las Escrituras es nuestra regla de fe. Hay gente que no le gusta ser disciplinado. Hay gente que no le gusta ser disciplinado. Hay gente que no le gusta rendir cuenta. La Biblia nos enseña que el padre que ama deja que el hijo haga lo que le dé la gana. ¿Eso no dice la Biblia? No. Que el padre que ama al hijo lo disciplina. Porque la disciplina es una herramienta de amor. Y cuando tú disciplinas, tú no estás castigando, tú estás amando. La disciplina es un medio de gracia. Por eso la iglesia debe ser disciplinada. La disciplina, reitero, es para instruir. Y reitero que hay gente que no le gusta ser disciplinado. Que se siente más cómodo andando como chivo sin ley. Porque es mejor así cuando tú no tienes que decir nada, ni rendir cuenta, ni hacer nada. Cuando alguien hace algo indebido, y cómo yo sé que alguien hace algo indebido, o cuando contradice las Escrituras. Si usted hace algo que la Biblia dice que usted como creyente no lo tiene que hacer, a usted hay que llamarlo y hay que hablar con usted para ver por qué usted lo hizo e instruirlo
en lo que enseña la palabra. Y si es necesaria la disciplina, entonces hay que disciplinarlo para su crecimiento y para su cuidado espiritual. Pero reitero, hay gente que eso no le llama la atención. Yo conocí a alguien que me dijo, hace como un año y algo, me dijo, yo me fui de mi iglesia. Yo le pregunté, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Porque yo hice algo que es verdad que no estuvo bien, pero me llamaron a una reunión y me dijeron que yo necesitaba ser disciplinado y que tenía que juntarme con el pastor un día a la semana, como que yo soy muchacho. Y eso no es así. O sea, tú tienes que ser disciplinado. El hecho, a ti te llaman a una reunión porque tú hiciste algo indebido, algo que contradice la Biblia, y te dicen, bueno, nos vamos a reunir semanales para tener un proceso contigo disciplinario. ¿Qué es lo que no está bien? Que yo le diga a Wilfredo, tú ten disciplina. Te vamos a disciplinar. Tú viniste con un poloche amarillo a la iglesia ahora. Y los liceístas se sintieron mal. Para el fondo. ¿Y qué va? Sentado allá atrás. Tú no puedes sentarte aquí adelante. Tú no puedes hacer nada sentado en el último banco. Eso no es disciplina. Eso no es disciplina. La disciplina es un proceso en el que los líderes o el pastor acompaña a la persona para guiarlo a no cometer el pecado en el que está involucrado. No es simplemente que yo te siente en un banco o que yo diga tú no tienes parte en ninguna cosa de la iglesia. Eso no es disciplina. Porque ¿qué yo voy a conseguir con eso? Yo necesito es que tu corazón pueda ser restaurado, que tú puedas ser restaurado y que tú puedas sobrepasar ese tipo de cosas, que tú puedas crecer, que tú puedas madurar. Y para eso yo tengo que ir y darte un acompañamiento. Pero reitero, a la gente no le gusta la disciplina. Usted me mira y me dice, pero ¿y es verdad que hay gente que no le gusta la disciplina? Hay gente que no le gusta, por ejemplo, hay parejas que tienen conflicto y cuando tienen conflicto van donde alguien que no es de la iglesia. Porque no le gustan exponer sus cosas. Y es posible que el pastor no esté muy preparado para ese tema. Y prefieren hablarlo con una persona que ni siquiera es cristiano. Y el propósito siempre del pastor y de los servidores de la iglesia, ¿cuál es? La restauración. Y si tú tienes problemas en tu relación matrimonial, lo lógico es que tú busques ayuda. Y si el pastor no puede, él va a buscar una persona idónea que te pueda ayudar en el problema que tú tienes. Porque al final lo que a nosotros nos importa es tu restauración y tu crecimiento espiritual. Y si no podemos, te recomendamos Amor a Prueba de Cristo. Pero algo así. ¿Verdad? Algo así. Entonces, hermano, la disciplina es buena. La disciplina al principio es amarga. Porque el que va a ser disciplinado siente la disciplina como una humillación. Y es amarga, pero deja sus frutos. Y toda iglesia verdadera, primero, está centrada en las Escrituras. Sigue los elementos, pone en práctica los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo. Y es una iglesia que se autodisciplina y que disciplina a sus miembros. Porque en esa disciplina, en esa autodisciplina y en esa disciplina a su miembro está ayudando al crecimiento y a la vida espiritual de cada uno de los creyentes. Amén. ¿Debe ser la iglesia disciplinada? Si nosotros decimos el culto del domingo que viene a las 9 de la mañana, usted no llega a las 9, usted llega a las 10. ¿Qué podemos decir de su disciplina? Para con la iglesia. Si nosotros decimos, bueno, como iglesia vamos a hacer tal cosa,
las mujeres nos reunimos los miércoles. No, sonó feo eso. Las mujeres se reúnen los miércoles. Ahí, ¿verdad? Ahí suena mejor. Las mujeres se reúnen los miércoles a estudiar un libro. Ah, no, pero yo no voy. Porque eso no. Es como iglesia. Y si como iglesia nosotros abrimos un espacio de crecimiento, ese espacio de crecimiento es un medio de gracia que el Señor ha provisto para el cuidado espiritual tuyo y tú tienes que ir a disfrutar de eso porque eso es para ti. O no hagamos nada y vámonos para la casa y hagamos el culto virtual. Todo el mundo va a decir que sí, porque la carne no quiere sacrificarse ni quiere hacer nada. ¿Me entiendes? Entonces, los hombres nos reunimos los miércoles. ¿Quiénes vienen? Tienen que venir todos, porque es un espacio y es un medio de gracia que se ha provisto para el crecimiento de nosotros. ¿Eso es disciplina? También, sí. Sí. Ambas, las dos que he mencionado. Entonces nosotros tenemos que ser disciplinados. Disciplinado. Pastor, pero es que el domingo en la mañana es el único día que yo tengo para yo levantarme un poquito más tarde. Y tengo 6 días en la semana trabajando y levantándome tarde. Y el único día que yo pudiera levantarme tarde, me voy a levantar temprano. Bueno, es que ese día tú se lo dedicas al Señor. Y si ese día en verdad tú vienes al servicio para el Señor, tú tienes que darle lo mejor al Señor. Ven al culto temprano y acuéstate a las 12 cuando tú llegues. Pero no. Dicen por ahí que la soga se rompe por lo más débil. ¿Y qué es lo que viene pagando siempre? Las cosas que tienen que ver con la fe. Y eso habla de nuestra relación con Dios. Cuando tú sacrificas las cosas que tienen que ver con el Señor, primero, entonces eso habla de tu relación con Dios. Tú dices, yo tengo que salir, puedo salir sábado o domingo. No, el sábado no, porque el sábado yo trabajo mediodía. Yo mejor lo dejo para el domingo. No voy el domingo y voy el otro. Hay cosas que uno tiene que hacerla y que la va a hacer un domingo. Yo no estoy diciendo que no, hay cosas que tú las vas a hacer un domingo. Pero tenemos que entender que nosotros nos reunimos a adorar el nombre del Señor. Y la razón de ser de nuestro culto público el domingo se llama Jesucristo. Nosotros nos reunimos a dar alabanza a nuestro Salvador el primer día de la semana para nosotros celebrar a Cristo. Y tenemos que darle lo mejor. Y si decidimos que el domingo nosotros vamos a reunirnos en nuestro culto público y nos vamos a reunir a las 9, no venga a las 10, hermano. Venga a las 9. Venga a las 9. Que esas horas usted no se las va a dedicar a Daniel ni al nuevo encargado de confesión. Es al Señor. Pero cuando usted dice, bueno, yo cobré y como cobré, yo tengo muchos gastos en este mes, tengo que recortar. ¿Qué recorto? ¿Qué usted cree que nosotros recortamos primero? Algún científico que me diga, que haya venido de la NASA, y me diga qué es lo que nosotros recortamos primero. Su risa me lo dice todo, pero yo quiero escucharlo. ¿Qué es lo primero que tú dices que va a recortar? Pues mira, yo estoy muy atacado este mes. El mes que viene doy el diezmo junto. Y cuando llegue el otro mes que viene, dice, no. Yo lo dije que lo iba a dar junto, pero voy a dar la mitad de la mitad de la mitad. Porque es que no me está yendo bien. Es que si tú no refieres a Dios, ¿cómo te va a ir bien? Entonces, cuando tú sacrificas todo lo que tiene que ver con tu vida espiritual, eso habla de tu relación con Dios. Y eso habla de tu vida espiritual. Honremos al Señor. Honremos al Señor, viviendo vidas que agraden a nuestro Señor, entendiendo que nosotros debemos centrarnos en las Escrituras, debemos practicar los sacramentos, debemos practicar la disciplina y nosotros también debemos entender que todo lo que nosotros somos es del Señor. Yo soy de Cristo y lo que yo hago debe ser
de Cristo y para Cristo. Que el Señor nos ayude a entender esto. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Continúa ayudándonos, Señor, para nosotros poder honrarte con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a nosotros poder siempre estar identificados con las Escrituras y que sean las Escrituras el centro de todo nuestro accionar. Que nosotros, Señor, podamos dejarnos guiar de las Escrituras y que sean ellas nuestra brújula en este mundo oscuro y perverso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.